Buenos días y bienvenidos a este webinario sobre gestión de la PRL en actividades de transporte y reparto a domicilio. Este webinario lo van a impartir, en primer lugar, Mari Carmen Pacheco, que es técnica superior de prevención de riesgos laborales, y en segundo lugar intervendrá Vanessa Puig, técnica superior de prevención de riesgos laborales y diplomada en fisioterapia. Ambas desarrollan sus tareas en la división de los servicios de prevención de MC Mutual. Y sin más dilación, os dejo con mi compañera. Cuando quieras, Mari Carmen. Muchas gracias, Sergio, y gracias a todos los asistentes que nos estáis viendo en directo y a los que nos veréis en diferido. Bienvenidos a todos y comenzamos. El programa que tenemos preparado para hoy es el siguiente. Por un lado, veremos algunos datos sobre la accidentabilidad en el sector para incidir en ciertos aspectos importantes y concienciarnos del número de personas que sufren un accidente o fallecen al realizar su actividad. En segundo punto, veremos los factores relacionados con la prevención que tenemos que tener en cuenta en nuestra evaluación de riesgos y las medidas preventivas a adoptar. No queremos hacer una evaluación exhaustiva de riesgos, sino simplemente nombrar los riesgos que nos han parecido más significativos y sus medidas preventivas. Y por último, y no menos importante, veremos los factores específicos relacionados con la ergonomía, cómo realizar una buena gestión del riesgo ergonómico en la empresa. Las aportaciones y preguntas, si queréis ir dejándolas en el chat a lo largo de la charla, indicando a quién van dirigidas y al final de nuestras exposiciones daremos respuesta. Aquellas preguntas que por tiempo no podamos contestar se pueden enviar a seminariosprl@mc-mutual.com y las contestaremos por privado. Respecto al tema de la siniestralidad laboral del sector, antes de nada, comentar que los datos del 2023 son datos provisionales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. Son avances de la accidentabilidad, pero ya nos sirven para enmarcar el sector e incidir en aquellos aspectos que nos han parecido más significativos y que destacaremos en este webinario. También decir que en algunos de los gráficos no disponíamos del dato del 2023, por lo tanto hemos hecho simplemente la evolución en los años anteriores. De todos es sabido que el aumento de la actividad en el sector de transporte y reparto a domicilio en los últimos años ha ido aumentando y a raíz de la pandemia incluso se han incorporado otros sectores como puede ser el de la restauración. De ahí que dentro de los datos que os vamos a presentar hayamos extraído por un lado lo que es transporte y almacenamiento y por otro lo que sería hostelería. Comenzamos con una visión global, ¿vale? La evolución de los índices de incidencia, es decir, el número de accidentes de trabajo con baja en jornada por cada 100.000 trabajadores en los últimos 13 años. Por un lado, en la sección de transporte y almacenamiento, donde está incluido el transporte por carretera, marítimo, aéreo, almacenamiento y anexos y las actividades postales y de correos. Y también, por otro lado, vemos lo que sería hostelería, donde aquí está incluido alojamientos y servicios de comidas y bebidas. Luego ya nos centraremos más en la actividad económica. Vemos que a partir de 2018-2019 el número de los índices de incidencia fueron disminuyendo, ¿vale? A llegar al máximo en 2020 en cuanto a disminución. Sobre todo por el tema de la pandemia, aunque en aquella época el reparto a domicilio aumentó. A partir de 2021 vemos un alza en 2021-22 y una ligera caída en el año 2023. Sin embargo, destacar que el sector transporte y almacenamiento ocupa la 6ª posición en índice de incidencia respecto al total de las 21 secciones en que están desglosados los sectores de actividad económica, y la hostelería ocupa la posición 8ª. Ambas siempre han estado por encima del índice de incidencia total, excepto para lo que sería hostelería en los años 20 y 21. Si nos centramos ya en las actividades económicas más específicas de este webinario, vemos que las actividades postales tienen un mayor índice de incidencia que el resto de actividades del transporte, almacenamiento e incluso de lo que serían los servicios de comidas y bebidas.
vemos que en los últimos 2 años, aquí no tenemos datos del 2023, solo ha sido en los servicios de comidas y bebidas los que tenían un índice de incidencia por debajo del total. La actividad de servicios postales y de correos ocupan la posición 9 respecto de las 87 actividades económicas de los datos de accidentabilidad, y los servicios de comidas y bebidas la posición 42. En el año 21 ocupaban la posición 12ª, ¿vale?, las actividades postales, y la posición 44. ¿Vale? Los índices de incidencia, como vemos en el gráfico, pues han ido aumentando en 21 y 22. Pero no nos quedemos aquí y ahora vamos a ver datos absolutos, ¿vale? Nos centraremos en estos gráficos y en los siguientes que veremos en las actividades ya de transporte por carretera, almacenamiento y actividades postales, y lo que sería servicios de comidas y bebidas. Si vemos este gráfico de jornada, lo que sería el transporte por carretera, almacenamiento y actividades postales, lo que es transporte y reparto a domicilio, vemos que en el 2023 hubo una ligera bajada respecto al número de accidentes de 2022. Y, sin embargo, en lo que serían los servicios de comidas y bebidas hubo una ligera subida, pero en ambos casos no hemos llegado a los números que teníamos en el año 2019. Ambos sectores suponen un 7% de los accidentes totales, ¿vale?, más o menos a lo largo de estos 5 últimos años. Si nos vamos a los accidentes in itinere, vemos que aquí es al contrario. Los accidentes en 2023 en el transporte aumentaron, igual que en lo que sería servicios de comidas y bebidas. Y sí que han aumentado más que en el año 2019. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, vamos dejando algunos datos para ver dónde tendríamos que ir incidiendo. Ambos sectores, uno supone el 5%, lo que sería el transporte, mientras que la restauración supone un 10% respecto a los accidentes totales. Mirando ya la gravedad, por suerte y afortunadamente, la gran mayoría de los accidentes son accidentes leves. Vemos que en 2023 no se alcanzaron los datos de 2019 en ambos sectores, pero sí que el sector, bueno, la actividad de servicios y comidas y de servicios de comidas y bebidas tiene un mayor número de accidentes que lo que sería el transporte en cuanto a leves. Sin embargo, en los graves es el transporte el que tiene mayor número de accidentes, pero aquí ya las cifras bajan mucho. Estamos hablando de entre 350 y 500 accidentes para transporte y entre 200 y 300 para lo que sería la restauración. Por desgracia, sigue habiendo fallecidos, ¿vale?, en ambos sectores, alcanzando cifras en 2023 de 126 para el sector transporte y de 22 para lo que sería la restauración. No hemos bajado en estos 2 últimos años de las cifras de 2019. Voy dando datos, pero no nos olvidemos que no son simples cifras, ¿vale?, sino que son personas que han sufrido un accidente o han fallecido, y sus familiares que también se habrán visto afectados, aunque los accidentes hayan sido leves. Seguimos ahondando un poco más y ahora nos centramos en lo que serían los accidentes de trabajo en jornada con baja por desviación que provocó el accidente, centrándonos en los 2 factores más importantes. Por un lado, lo que serían los movimientos del cuerpo como consecuencia de un esfuerzo físico, ¿vale?, los sobreesfuerzos, que en este caso vemos que hay una ligera bajada en el 2023, tanto para el transporte como para la restauración, y no hemos alcanzado en los últimos años los valores de 2019.
¿vale? Por lo tanto, pues bueno, son datos buenos, pero no tenemos que bajar la guardia. Y el otro de los factores que también es importante serían los accidentes laborales de tráfico, que en este caso, sobre todo para lo que serían los accidentes mortales, ¿vale? Es uno de los factores importantes. El de sobreesfuerzos es el factor fundamental en esta actividad. En este caso, vemos aquí que hay una tendencia al alza de los accidentes en 2021 y 2022 para lo que es el transporte y sí que una bajada en 2022 para lo que fue la hostelería, la restauración, mejor dicho. No teníamos datos de 2023, pero bueno, simplemente es ver cuál es la tendencia en estos dos factores importantes que tenemos que tener en cuenta y en los que nos centraremos luego para proponer pues, medidas preventivas para evitar este tipo de accidentes. Si observamos la evolución de los accidentes con baja durante la jornada ya por ocupación, ¿vale? Recopilando los datos de lo que serían conductores y peones del sector transporte y almacenamiento y actividades de correos, vemos pues lo mismo, una tendencia a la baja en 2023 y sin alcanzar los valores de 2019. Y en cuanto a lo que serían conductores y peones de transporte del sector de la restauración, pues exactamente lo mismo. Aquí sí que más o menos se ha ido manteniendo, pero nunca hemos alcanzado los valores de 2019. Y ya para ir finalizando, dos gráficos más. Por un lado, lo que es la evolución de la duración media de las bajas en jornada por actividad, ¿vale? Aquí ya desglosamos en lo que sería el sector transporte, almacenamiento, actividades postales y servicios de comidas y vemos que la duración media de las bajas en el sector transporte en el año 2022, no teníamos datos del 23, está por encima de la duración media del total de accidentes, ¿vale? Estamos hablando de unos 43 días de media de las bajas en el sector transporte terrestre y por tubería, mientras que en el resto de actividades están por debajo del total, siendo el servicio de comidas y bebidas la que tiene pues, una media de 29,8 días de duración. Sí que observar que a lo largo de todos estos últimos años, desde el 2012, la duración media de las bajas ha ido aumentando en todos los sectores. Por lo tanto, esto es una pérdida tanto personal como profesional y, por supuesto, económica. Y ya por último, y porque sigue chocándome cada vez que reviso los datos del INE, es el tema de la gestión de la prevención y la evaluación de riesgos. De los accidentes que ha habido en ambos sectores, vemos que en un 3% y en un 2% de estos accidentes declararon que no había modalidad preventiva, ¿vale? No había ninguna modalidad preventiva. Y respecto a la evaluación de riesgos, si había evaluación en estos accidentes ocurridos, pues estamos hablando de casi un 38 o un 42% en el año 22. ¿Cómo vamos a prevenir la siniestralidad laboral si no disponemos de una gestión adecuada y no sabemos qué tenemos que prevenir? ¿Vale? Por lo tanto, creo que tenemos que seguir incidiendo y es muy importante, sobre todo, aparte de la gestión, que los datos son menores, pero sí que el tener una evaluación de riesgos donde identifiquemos dichos riesgos. Podríamos estar analizando datos todo el día, ¿vale? Hay otros factores, como por ejemplo el día de la semana o la hora, incluso, por ejemplo, pues los accidentes in itinere, por la mañana a primera hora es cuando más accidentes in itinere hay, pero bueno, simplemente queríamos hacer una pequeña reflexión porque creemos que hay que decir basta, hay que parar y me permitís esta reflexión de Confucio.
Hay 3 caminos que nos llevan a la sabiduría: la imitación, el más sencillo; la reflexión, el más noble; y la experiencia, el más amargo. Por tanto, reflexionemos qué estamos haciendo y qué podemos hacer para disminuir el número de personas que sufren un accidente o mueren durante su jornada laboral o al ir y volver del trabajo. Tomemos conciencia que entre todos podemos evitar los accidentes laborales en el sector. Y como todos sabemos que podemos hacer mucho, ¿por dónde comenzamos? Pues por el principio, implementando un sistema adecuado de prevención donde se establezca un plan de prevención adaptado a la empresa y realizando una evaluación de riesgos donde se identifiquen todos los riesgos que el trabajador puede tener durante la realización de su actividad, pero también teniendo en cuenta los accidentes in itinere, ¿vale? Al ir y volver al trabajo. No nos debemos olvidar de estos accidentes. Y estableciendo pues, las medidas necesarias para que nuestros trabajadores no formen parte de nuestras estadísticas. Siempre tenemos que tener la visión de que son personas las que están trabajando y van a sufrir el accidente y los demás también las consecuencias. Vamos a ver algunos de los riesgos que será necesario incluir, si no están ya, en la evaluación de riesgos. No pretendemos, como he dicho, hacer una evaluación exhaustiva. Simplemente vamos a hacer una identificación de riesgos y nombrar algunas medidas preventivas que vosotros luego podéis adaptar, evaluar e implantar, ¿vale? Dichas medidas y luego, por supuesto, revisar que realmente estas medidas sean efectivas, lo que se llama el ciclo de mejora continua. El primero de los riesgos a comentar es el riesgo de caída al mismo nivel las causas pueden ser diversas. Por falta de calzado adecuado, desorden y falta de limpieza, por suelos deslizantes en las zonas de trabajo o incluso en la furgoneta o en el camión. Las medidas preventivas son claras. Un buen calzado de seguridad con suela antideslizante. No sirve cualquier calzado y menos en días de lluvia. Hay que tenerlo en cuenta. Es fundamental en la empresa mantener el orden y la limpieza para que las zonas de trabajo pues, no tengan zonas resbaladizas. Implantar una campaña de orden y limpieza en la empresa para organizar, ordenar, limpiar y mantener nuestro puesto de trabajo, la regla de las 5 S, es garantía de evitar estos accidentes. Y luego, aunque nos parezca trivial, pues suelo antideslizante, si no lo tiene, en nuestra furgoneta y camión para evitar esas caídas. Respecto al riesgo de caídas a distinto nivel, las causas pues también pueden ser diversas, pues por bajar de forma no adecuada de la cabina o de la caja del camión o de la furgoneta, trepar por las estanterías en las zonas de almacenamiento, utilizar escaleras manuales pues, que no están adecuadas o hacer un mal uso de las mismas y no utilizar un calzado adecuado. Medidas preventivas. Por un lado, pues evitar los actos inseguros. Aquí es muy importante y no tenemos que trivializar este hecho. Han ocurrido accidentes graves e incluso mortales por saltar de la cabina o saltar de la caja del camión o de la furgoneta. Por lo tanto, es necesario sensibilizar y concienciar a los trabajadores que se agarren para bajar. Igual que también concienciarlos de no trepar y coger una escalera para subir a coger la mercancía que necesitamos. Pensar que todos estos accidentes muchas veces solemos decir, bueno, es un minuto, no voy a ir a buscar una escalera, pero también lo dijeron los trabajadores accidentados y, sin embargo, sufrieron el accidente. Disponer de escaleras en perfectas condiciones y que el trabajador revise que esté en perfectas condiciones. Aquí es importante que también el trabajador se implique. Como vemos, la prevención es prevención de todos y para todos, y que el trabajador esté involucrado en estas medidas preventivas es muy importante. Y por último, pues el calzado con suela antideslizante. Tercero de los riesgos que queremos comentar, el riesgo de caída de objeto en manipulación y por desplome y el riesgo de vuelco por vehículo.
Por un lado, pues no uso de calzado adecuado y por lo tanto la caja se cae al pie y falta de organización y sujeción de las cargas. En este caso, las medidas, por un lado, en cuanto al calzado, es el técnico de prevención de la empresa el que valorará, según las mercancías que se estén manipulando, si es necesario un calzado con puntera reforzada o no. Pensar que este tipo de calzado es más incómodo y, por lo tanto, según el tipo de paquetería, pues igual no es necesario, ¿vale? Es el técnico quien lo valorará. Y luego también es muy importante el tema de organizar y sujetar las cargas adecuadamente, tanto en nuestra zona de almacenamiento como en lo que sería furgoneta o camión. Más adelante, cuando hablemos de los accidentes laborales de tráfico, comentaremos y pondré un vídeo para ahondar más en esta materia. Respecto a los riesgos de contactos térmicos con sustancias cáusticas o corrosivas y contactos eléctricos, pues las causas, pues manipular batería o el motor de los vehículos o un mal mantenimiento del vehículo que provoca pues una avería y que por lo tanto pues el trabajador tenga que mirar a ver si lo puede arreglar. Medidas. El conductor no debería manipular la batería ni el motor del vehículo. Para ello tendremos un buen servicio de asistencia en carretera para que cualquier incidencia pues la podamos solventar inmediatamente. Y, por supuesto, dependiendo del tipo de la antigüedad de los vehículos que tengamos de empresa, pues realizar el mantenimiento correspondiente, incluso estudiar un plan renove para eliminar y sustituir estos vehículos. Pensar que un vehículo que tiene un mal mantenimiento puede provocar un accidente, además que puede tener una avería y por lo tanto la mercancía no se entregará, lo que conllevará un aumento del estrés del trabajador que a la hora de conducir pues aumentará su probabilidad de que tenga un accidente. Todo suma, ¿vale? Sabemos que los accidentes no tienen una única causa y a veces eliminando una podemos eliminar el accidente. También queremos destacar que tenemos que tener en cuenta el posible riesgo por vibraciones, ¿vale? Que se pueden presentar en nuestros vehículos, sobre todo en particular pues, los vehículos de 2 ruedas. Las causas, pues que el vehículo esté en mal estado o también por el estado de la vía por la que circulamos. Como medidas preventivas, pues el técnico de prevención determinará si es necesario hacer una evaluación específica para comprobar los niveles y poder adoptar las medidas preventivas, sobre todo si los vehículos pues, son antiguos y las vías de circulación pues, son más caminos que no una calle de una ciudad. El mantenimiento preventivo del vehículo, incluyendo pues, el asiento y los amortiguadores, ¿vale? Para que el trabajador no sufra estas vibraciones. El estudiar otras rutas alternativas para no tener que ir por zonas que quizás pueden provocar más vibraciones. Y luego también contribuir en el buen mantenimiento de las vías de circulación, ¿vale? Es decir, comunicar al organismo titular de la vía que corresponda, pues la existencia de socavones o el mal estado de dicha vía, para así que nuestra circulación sea lo más segura posible. Y por último, y antes de después de ya daríamos paso a lo que serían los riesgos ergonómicos que nos explicará Vanessa, queremos comentar el riesgo que para nosotros, como hemos dicho en las estadísticas, es también muy importante, que es el riesgo de atropellos y golpes por vehículo, lo que son los accidentes laborales de tráfico. En este caso, las causas, los factores de riesgo que tenemos que evaluar son los siguientes. Por un lado, la vía, el vehículo, el factor humano y el factor organización. Ahora vamos a ver con detalle cada uno de los 4 factores para saber qué partes tenemos que incluir en nuestra evaluación de riesgos.
En el factor vía, por un lado, importante el tipo de vía por el que circulamos, ¿vale? Sobre todo en jornada laboral. Luego el trabajador ya verá también el tipo de vía por la que circula en su ir y volver al trabajo. Si en dichas vías hay curvas. Los tramos de concentración de accidentes, lo que antes llamábamos los puntos negros, para que el trabajador pueda prestar las precauciones necesarias en dichos tramos. Os adjuntamos un código QR y ahora os pasarán por el chat el enlace del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible que anualmente actualiza los tramos de concentración de accidentes de las carreteras y vías nacionales para que podamos informar a nuestros trabajadores. Hay también un apartado específico para motocicletas. Más factores o aspectos a tener en cuenta y para concienciar y sensibilizar al trabajador, el tema de la velocidad, el tema de adelantamientos. De todo esto ya os comentaremos cuando hagamos la parte de formación e información que disponemos de documentación para poder entregar a los trabajadores. Condiciones climatológicas. No es lo mismo conducir en un día de una ola de calor que en un día de lluvia. Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y sobre todo también para los vehículos de 2 ruedas. Y por último, lo que serían los factores ambientales. La conducción nocturna implica un mayor riesgo. Todos estos aspectos tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de evaluar el riesgo de accidente de tráfico. En cuanto al factor vehículo, pues como ya hemos comentado, por un lado la revisión diaria por parte del trabajador, el disponer de como un checklist de lo que tengo que revisar en mi vehículo. Las revisiones periódicas por parte de la empresa si son vehículos de empresa o del propio trabajador. Pasar la ITV antes de que caduque, no por el mero trámite de pasarlo o porque nos pueden poner una multa, sino porque pueden detectar algún defecto que puede ser causa de un accidente. Y también el tema, como ya hemos dicho, del plan Renove. No tenemos que verlo como un gasto, sino como una inversión para evitar accidentes y evitar pérdida de tiempo. Otro de los aspectos dentro del factor vehículo que es necesario formar e informar a nuestros trabajadores es sobre los ángulos muertos. Tanto para informar a los conductores vulnerables, los vehículos de 2 ruedas, como al resto de conductores que circulamos por las vías. Informar y formar para conocer y respetar estos ángulos muertos es primordial para así evitar pues, un accidente. Y respecto a las trabajadoras embarazadas, pues como nos dice la DGT, pues que conozcan los 3 pasos a seguir para ponerse correctamente el cinturón de seguridad y que no sufra daño ni el feto ni la madre. Y también cuáles son los malos usos que se hacen del cinturón para que no cometamos esas barbaridades. Entonces, tenemos que tener en cuenta en nuestra formación esta información para nuestras trabajadoras. Y por último, como comentaba al principio, el tema de las cargas, cómo las distribuimos y cómo las sujetamos dentro de la furgoneta y el camión. Para ello os vamos a poner un vídeo donde la DGT nos explica cuáles son los factores de riesgo y cómo prevenirlos. Tu profesionalidad es seguridad para todos. Las consecuencias de un accidente se agravan cuando están implicados una furgoneta o un camión. Y es que conducir una furgoneta o camión no es igual que conducir un turismo. El comportamiento dinámico es diferente, sobre todo cuando van cargados. En una furgoneta o camión, al tener mayor altura, el centro de gravedad es más alto, lo que la hace más inestable y sensible a vientos o movimientos laterales.
Por eso una velocidad inadecuada puede provocar fácilmente un accidente por salida de vía o vuelco, especialmente al tomar una curva, ya que la fuerza centrífuga tiene tendencia a desplazar la carga hacia el exterior. Esta tendencia aumenta cuanto más cerrada es la curva, mayor la masa de la carga y superior la velocidad. La mayor masa de una furgoneta hace que debamos ampliar la distancia de seguridad para poder detenerla a tiempo ante cualquier imprevisto. Además, el acondicionamiento de la carga es fundamental. Debe estar sujeta de forma que no pueda arrastrar o desplazarse de manera peligrosa ni poner en riesgo la estabilidad del vehículo al hacer variar su centro de gravedad. Lo más adecuado es distribuir la carga uniformemente sobre la superficie de la base para así bajar el centro de gravedad y colocar los objetos de mayor peso sobre la plataforma interior, es decir, entre los dos ejes. Igualmente deberá sujetarse con los dispositivos de amarre adecuados al peso y tamaño de la carga. Es importante recordar también que un objeto único y pesado no debe colocarse nunca en la parte posterior ni a un lado. Así evitaremos desplazamientos de la carga en caso de frenazos, volantazos o accidente. Recordemos que cualquier objeto suelto, por inofensivo que parezca, puede convertirse en un proyectil como consecuencia de la inercia. Algunos ejemplos: si un vehículo circula a 50 km/h serían: una caja de 20 kilos se convierte en una masa de 640 kilos, similar a un toro. Una sandía de 5 kilos multiplica por 30 su peso. Y una brocha de 400 gramos te golpea como un mazo de 13 kilos. Profesionalidad es seguridad para todos, porque tú no vas conduciendo al trabajo. Conducir es tu trabajo. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico. Este vídeo lo podemos utilizar en nuestras formaciones a los trabajadores para sensibilizar en cuanto a la colocación y sujeción de la carga. Continuamos. Ahora ya vamos con el factor humano, que es el factor que más influye en los accidentes de tráfico. Por un lado, tenemos que ver cuál es la actitud al volante de nuestros conductores, ¿vale? Conocer el tipo de personalidad que tienen al volante, pues para corregir aquellos aspectos que pueden influir negativamente en su conducción, pues es primordial. Por ello, la DGT nos dice cuál tiene que ser la actitud que debemos adoptar al volante, y para ello pues, nos proporciona pues, unos objetivos, principios básicos y consejos que podemos dar a nuestros trabajadores. Os pongo el código QR y os pasaremos el enlace luego por el chat. También dentro del factor humano, la atención al volante es otro punto fundamental. Un accidente de tráfico no solo es consecuencia, ya hemos dicho, de un único factor, por ejemplo, el exceso de velocidad, sino que pueden influir otros factores, por ejemplo, el estado anímico del trabajador, el estado físico. ¿Sabemos si nuestros trabajadores duermen bien o están cansados? El consumo de alcohol, drogas o medicamentos contraindicados y, por supuesto, las distracciones. Son elementos claves a evaluar e incidir en la formación e información al trabajador. Tenemos que tener en cuenta y evaluar estos factores para que evitemos un accidente de tráfico y el resto de accidentes que también se pueden ver afectados. Y por último, en cuanto a lo que es la organización, donde tenemos tres aspectos a destacar. Por un lado, la carga de trabajo, es decir, nuestra planificación de las rutas para que éstas sean más eficientes y para que se circule por las vías más seguras. A veces es mejor hacer más kilómetros, pero ir por una ruta mucho más segura. También tenemos que tener en cuenta el tiempo y ritmo de trabajo. ¿Qué horarios de trabajo hemos establecido? ¿Vale? ¿Qué tiempos de recorrido? Y luego estos tiempos hemos tenido en cuenta los descansos y otras tareas que tiene que hacer el trabajador, como por ejemplo el repostaje, la limpieza del vehículo, imprevistos con el tráfico, obras o incluso imprevistos con el propio cliente. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para que el tiempo y ritmo de trabajo pues, no se vea afectado.
El otro aspecto dentro de la organización, la carga mental. Realizar una evaluación psicosocial para conocer el estado psicológico de nuestros trabajadores es fundamental porque ya, y como hemos visto, el estrés influye en la conducción. Por lo tanto, pues es importante este aspecto. También que sepa gestionar los conflictos, porque estamos hablando que luego tienen que tratar con clientes y a veces los clientes no somos fáciles. Por lo tanto, esa gestión emocional y que puedan no estresarse según cómo le haya contestado el cliente, pues es importante. Como también normalmente este tipo de trabajo se realiza en solitario, pues el mantener reuniones con el responsable y con los compañeros para que se sienta pues como que forma parte de un equipo, ¿no? Y pueda compartir sus inquietudes y se sienta comprendido. Y por último, el tema del plan de comunicación de incidencias, cómo solventar las incidencias para que el trabajador pueda tener esa autonomía necesaria sin que luego pues, tenga las represalias correspondientes por haber actuado de una manera determinada. Entonces, es importante que esto ya esté establecido. Habría alguno que otro factor a tener en cuenta, ¿vale? Pero bueno, estos eran los que queríamos destacar. Y el tercer factor dentro de la organización, que nos desarrollará Vanessa más adelante, es el de la carga física. Por lo tanto, aquí no digo nada, que Vanessa luego nos expondrá. Conocer y evaluar los factores de riesgo en cuanto a lo que son los accidentes laborales de tráfico y otros aspectos a tener en cuenta, pues nos van a ayudar a alcanzar entre todos uno de los objetivos de desarrollo sostenible que se han establecido por parte de la Organización Mundial de la Salud, para que en el año 2030 se reduzcan a la mitad los accidentes de tráfico graves y mortales, y siempre con el objetivo puesto en el 2050 de visión cero. Ningún accidente grave y mortal en el año 2050. Tenemos que creer que este objetivo es posible y tenemos que trabajar todos a una, porque además estos objetivos de lo que sería accidentes de tráfico están alineados con los objetivos de mejora de la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo del año 2023-2027, para reducir los accidentes laborales en general, no solo los accidentes laborales de tráfico. Por lo tanto, este objetivo de mitad de accidentes y visión cero tiene que ser un objetivo para todos nosotros. Tenemos que, como he dicho, tenemos que creer en ello. ¿Y qué podemos hacer? Pues ya hemos ido nombrando algunas acciones, ¿no? Una de ellas que me parece fundamental es el cambio de mentalidad, ¿vale? Tenemos que evitar normalizar ciertos comportamientos, como he dicho, de pues subo porque es un momento, he llegado en menos de 5 minutos, no me pongo el casco porque hace mucho calor. Bueno, pues todo esto tenemos que ir cambiando y sensibilizando que el casco es necesario, tanto en bici, patinete, en la moto, para poder evitar un posible accidente. También otro de los aspectos que podemos realizar, y en este caso sería para evitar los accidentes laborales de tráfico, sería desarrollar un plan de movilidad, que ahora comentaremos. Y por último, que también os explicaremos de qué podéis disponer, pues incidir en la formación e información. Pensar que la prevención es de todos y que es el trabajador el que al final va a poner en práctica esas medidas que hayamos propuesto. Así que es fundamental que ellos también estén implicados. En cuanto al plan de movilidad, voy a hacer un paso rápido por cada una de las fases en las que hemos desarrollado nuestra guía para cumplimentar un plan de movilidad,
que está basada en el Plan Tipo de Movilidad Segura y Sostenible de la DGT, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo e Inspección de Trabajo, y que os podéis descargar en nuestro portal o a través de este código QR. Para nuestras empresas mutualistas disponemos del plan de movilidad para que lo puedan cumplimentar y desarrollar. Este plan de movilidad, ¿cómo elaborarlo? Pues ya hemos visto que hay una primera fase de reflexión y compromiso. La implicación de la dirección desarrollando una política de movilidad es fundamental. También tiene que establecer unas funciones y responsabilidades y, si cree oportuno, crear una comisión de seguridad vial para que lidere este proyecto. En la fase 2 de elaboración del diagnóstico de la situación en la que nos encontramos a día de hoy, pues recopilaremos, por un lado, una serie de datos. La evaluación de riesgos que tengamos en cuanto a lo que serían los accidentes laborales de tráfico. El tipo de movilidad que tenemos, nuestra siniestralidad vial laboral. También los incidentes. Si no los estamos registrando, es momento de registrar estos incidentes, porque un incidente hoy puede ser un accidente mañana. Y los desplazamientos que realizamos a lo largo de nuestra jornada, ¿vale? ¿Cuál es nuestra gestión de los desplazamientos? Todo ello encaminado a hacer un análisis y obtener una serie de conclusiones de nuestra movilidad, de nuestros accidentes e incidentes y de nuestra gestión de los desplazamientos. A partir de aquí, revisaremos la evaluación de riesgos que tengamos, teniendo en cuenta los 4 factores y los aspectos específicos de cada uno de ellos, que hemos mencionado anteriormente, para luego establecer una serie de objetivos. Estos objetivos irán encaminados, por un lado, pues a reducir la siniestralidad, o si no la tenemos, para que no la tengamos. También, como el plan de movilidad es un plan de movilidad segura y sostenible, pues para poder disminuir emisiones y para reducir el número de desplazamientos. Proponemos que los objetivos que nos marquemos pues sigan los estándares de calidad, es decir, que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporales, con una fecha de implantación. Y posteriormente pues definiremos unos indicadores, por un lado, de resultados, pues para conocer el grado de cumplimiento de estos objetivos, y por otro, de actividad, para saber el grado de consecución de las acciones que conforman el plan de movilidad que ahora desarrollaremos. Cuando tengamos estos objetivos, es necesario pues, crear un plan de acción, una serie de acciones que irán encaminadas, por un lado, pues a estudiar la seguridad de nuestros vehículos, a ver pues por qué vías estamos circulando y si son seguras o no, sobre la gestión de nuestros desplazamientos por tema de tiempos, como hemos comentado anteriormente. Tema de comunicación de incidencias, comunicación interna entre los trabajadores y la central o los responsables, y también acciones encaminadas al factor humano para influir y sensibilizar a los trabajadores que forman parte de este plan de prevención. Una vez que hayamos establecido estas acciones, pues las implantaremos. Y después, como fase 6, tenemos que ver cuál es el seguimiento y evaluar si las acciones han sido efectivas o tenemos que modificarlas o añadir alguna otra. Proponemos que el seguimiento y evaluación pues, sea trimestral o semestral y, por supuesto, una vez al año. Estos serían las 6 fases pues, para poder desarrollar un plan de movilidad.
nos ayudará a tener recopilada toda la información en cuanto a lo que son los accidentes laborales de tráfico y todas las acciones que vayamos implantando y si son efectivas o no, ¿vale? Esto es un plan que se puede desarrollar a 2 o 3 años y a partir de ahí, pues bueno, cada año ir viendo su consecución. Y ya por último, para terminar mi parte, como hemos comentado, el tema de la formación, información y concienciación a los trabajadores es otro de los aspectos que es importante, ¿vale? Que hemos dicho para poder alcanzar esos objetivos de disminuir a la mitad los accidentes graves y mortales y conseguir 0 accidentes mortales o graves en el año 2050. Como nos dice la DGT, más preparados, menos accidentes. Y también tenemos que tener en cuenta que el ritmo de la actividad tiene que ser compatible con un transporte y reparto seguros. A veces, y sobre todo en este sector, como todo lo queremos que llegue ya y sobre todo los clientes, pues bueno, quizás hacemos algunos actos imprudentes pues circulando por vías que no corresponden. Por ello, la formación e información pues irá encaminada a ver todos los factores de riesgo, ¿vale? Tanto lo que serían riesgos que no son de accidentes de tráfico como los de tráfico, teniendo en cuenta los factores y aspectos mencionados para que nuestro transporte y reparto pues, sea eficiente. Y para colaborar con vosotros en esta formación e información a los trabajadores, pues os ponemos a vuestra disposición y información pues, a través de folletos o carteles que pueden ser más o menos generales o específicos, como podéis ver aquí, este que tenemos preparado para las furgonetas, donde no solo hablamos de los accidentes de circulación, sino que también hablamos del resto de riesgos. También podéis disponer de otro tipo de folletos en los que, como he comentado, el factor humano es primordial, tema de bienestar emocional, el tema del estrés, el tema de cuidar los ojos, etcétera. Todo esto lo tenéis en nuestro portal de prevención, os pondrán el enlace y el código QR correspondiente, ¿vale? Por si lo queréis coger ya. También disponemos de vídeos específicos, por ejemplo, de seguridad vial o el de ergonomízate al volante para saber pues, cómo sentarnos delante del volante, ¿vale? En cualquier vehículo. Y por último, pues os dejamos las webs del Instituto y de la DGT, donde podéis encontrar documentación, material divulgativo y audiovisual para las formaciones, ¿vale? Que establezcáis en vuestras empresas y que os van a servir para concienciar y sensibilizar a los trabajadores en el sector. Pensar que todos conocemos los riesgos, pero la concienciación es un factor importante y esto solo se puede hacer a través de la formación e información a nuestros trabajadores. Así que por mi parte, muchas gracias por vuestra atención y ahora ya doy paso a Vanessa, que nos explicará la gestión del riesgo ergonómico. Adelante, Vanessa. Perfecto, gracias, Mari Carmen. La verdad es que nos has hecho una exposición muy interesante. Yo he aprovechado a tomar algunos apuntes y alguna de las cosas que nos comentabas es que precisamente los sobreesfuerzos son la primera causa de accidentes en jornada en el sector y a esto nos vamos a dedicar en esta parte final del webinario. Nos vamos a centrar en los trastornos musculoesqueléticos por sobreesfuerzos y por tanto vamos a dejar de lado los trastornos musculoesqueléticos traumáticos debido a una contusión o un esguince de tobillo al bajar del vehículo y tener una caída o una fractura que puede ser consecuencia de un accidente de tráfico.
Y es cierto que prevenir los trastornos musculoesqueléticos por sobreesfuerzo no es para nada una tarea fácil en ningún sector de actividad. Y en parte no es fácil porque los trastornos musculoesqueléticos podemos decir que no son debidos a un único factor de riesgo, ¿no? Y si lo tenemos muy identificado, pues podría ser relativamente fácil modificarlo, sino que la mayoría de las veces es la suma, la interacción de distintos factores. Y hay factores de riesgo individuales, ¿no? Como una baja capacidad física o tener patologías previas o inclusive el sexo y la edad. También hay factores de riesgo extralaborales como la práctica deportiva o qué hago yo en mi tiempo libre y claro está, también tenemos los factores laborales que pueden contribuir en mayor o menor medida a que un trabajador desarrolle una patología, ¿no?, en el sistema musculoesquelético. Decíamos que nunca es fácil en ningún sector, pero sí que es cierto que precisamente en las tareas de reparto a domicilio, pues podríamos decir que hay un plus de dificultad. En parte porque el entorno es un entorno cambiante y que no depende en exclusiva de la empresa, ¿no? Nos podemos encontrar domicilios sin ascensor, que haya que distribuir la mercancía utilizando la escalera, pasos estrechos, etcétera, etcétera. También es importante tener en cuenta la climatología. Trabajar expuestos al frío extremo también es un riesgo a nivel osteomuscular porque evidentemente no habrá suficientemente aporte sanguíneo en la musculatura y es más fácil que nos lesionemos. Por no hablar, ¿no?, lo que también nos comentaba Mari Carmen, que es un sector que a veces hay una presión del tiempo importante y esto hace que haya una fatiga física, pero también una fatiga mental. Y de hecho sabemos, porque hay bastantes estudios que así lo demuestran, que los factores psicosociales pueden contribuir, inclusive causar por sí solos problemas a nivel de músculos, huesos y tendones, sobre todo a nivel de partes blandas. Lo primero que uno podría pensar es, bueno, claro, es lógico porque en realidad, por ejemplo, algunos factores psicosociales, como la presión del tiempo, también llevan asociada una mayor carga física, ¿no? Si tengo que repartir en menos tiempo, quiere decir pues que al final tengo que cargar más mercancía, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que también hay estudios bien hechos, que ya está la variable carga física estratificada y sabemos que por sí solos estos factores de riesgo psicosocial nos pueden provocar estos trastornos. No está muy claro los mecanismos por los cuales esto pasa, pero podríamos decir que básicamente se deben a la respuesta neuroendocrina subyacente al estrés, la ansiedad y la fatiga. Y los factores que más relacionados están en la aparición de problemas musculoesqueléticos son el desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa, un bajo apoyo social, la combinación de unas altas demandas y un bajo control, un escaso nivel de satisfacción laboral y una alta exigencia emocional. Y algunos de ellos, pues, creemos que podemos encontrar con bastante frecuencia en este sector. Nos hemos dejado también en el chat un enlace a un artículo que publicamos en nuestro portal de prevención donde se desarrolla un poquito más esto. Básicamente, el mensaje que queríamos lanzar es que, cuidado, que sabemos que los trastornos musculoesqueléticos son realmente muy frecuentes, pero no nos debemos centrar únicamente en las condiciones ergonómicas para prevenirlos, sino que también deberíamos empezar a tener en cuenta, aunque no sea fácil, pero empezar a tener en cuenta los factores de riesgo psicosocial. Nos volvemos a centrar ahora en la esfera física y deberíamos siempre recordar que existen dos grandes mecanismos lesionales. Uno es de corta, bueno, la exposición es corta, ¿no? Que sería pues cuando tenemos que levantar un peso que supera de mucho nuestra capacidad física. Y aquí, ¿no?, pues realmente el accidente, la lesión, pasa el momento y es muy fácil hacer esta relación causa-efecto. Si, por ejemplo, yo, que no soy precisamente Lidia Valentín, ¿no?, campeona olímpica en halterofilia, intento levantar un peso de 120 kilos, bueno, o de 60 es igual, pues es bastante probable que me quede clavada al instante. Aunque estos accidentes ocurren en el entorno laboral, lo cierto es que cuando un trabajador tiene que levantar un peso
que ya ve que para él supera su capacidad física o que supone un reto, normalmente ya adopta una actitud vigilante, ¿no? Y entre otras cosas, si tiene medios mecánicos, aquí sí que los va a utilizar, va a adoptar una buena postura, si tiene la suerte de no trabajar solo y hacerlo por parejas, pues va a pedir ayuda, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en realidad en el entorno laboral lo que pasa más frecuentemente es que se da por sobreesfuerzos acumulativos. Esto quiere decir que si yo manipulo o cualquier trabajador manipula un peso moderado, inclusive ligero, un día, una semana, meses, inclusivemente años, aunque lo haga en unas condiciones disergonómicas, pues puede ser que vaya tirando y no pase nada. Pero a la larga es bastante probable que tenga dolor, alguna lesión, etcétera, etcétera. Y esto es un problema, porque ¿qué pasa? Que como no hay esta consecuencia a corto plazo, pues subestimamos el riesgo. Y esto es especialmente cierto en el caso de los trabajadores jóvenes, pues que, a base de fuerza bruta pueden con todo y tienen la suerte que de momento no les duele nada. Y también conlleva, si me permitís, a situaciones frustrantes. Frustrantes tanto para empresarios como para responsables de prevención. ¿Cómo puede ser? Que si he limitado el peso de la carga. Hemos comprado dispositivos técnicos que realmente hacen que la manipulación manual de cargas sea menor. Inclusive alguna cosita la ha podido automatizar. ¿Cómo puede ser que haya hecho todo esto y lo haya hecho bien y tenga tantas lumbalgias? Pues esto pasa porque mis trabajadores, pues si llevan tiempo en la plantilla o han estado trabajando en otros sitios, pues han estado expuestos durante muchos años a condiciones ergonómicas no óptimas o no tan favorables como las que hemos conseguido ahora. Además, pues lógicamente también tienen más peso los factores de riesgo que decíamos extralaborales e individuales. Es una línea de trabajo que vamos a recoger los frutos a la larga, pero realmente tenemos que apostar por ello, ¿no? Nos centramos un poquito ahora en los riesgos ergonómicos, en el reparto a domicilio, y uno de los principales riesgos es la manipulación manual de cargas. Quizá la frecuencia de manipulación en este sector no sea lo más crítico, ¿no? Porque en realidad lo estamos combinando con los tiempos de conducción o de desplazamiento. Pero es cierto que hay ese plus de dificultad que decíamos, pues que igual, ¿no? Tenemos que pasar por zonas estrechas, sin ascensor, etcétera, etcétera. Si no hemos podido eliminar la manipulación manual de cargas, debemos hacer una evaluación de riesgos. No es objetivo de este webinario enseñar a hacer una evaluación de riesgos por manipulación manual de cargas, pero sí que veremos algunos aspectos que pueden llegar a ser críticos. Recordar que el Instituto publicó recientemente, a finales del año pasado, esta guía donde se exponen los distintos métodos de evaluación teniendo en cuenta la normativa española y también internacional, y también teniendo en cuenta otros métodos de reconocido prestigio, como puede ser la ecuación NIOSH, etcétera, etcétera. Lo que sí que me gustaría comentar, aunque no vamos a profundizar en el tema de la evaluación, es que en la ISO 11228, en su parte 1, en la versión del 2021, es decir, relativamente reciente, hay un método de evaluación rápido que es bastante interesante, que permite, sin necesidad de hacer cálculos, simplemente con la observación, ver si estamos delante de una condición aceptable, de semáforo verde, podríamos decir, donde no es necesario hacer una evaluación más exhaustiva. Entonces, para llegar a esta conclusión, se deben dar todos estos puntos. Que las cargas no sean mayores a los 10 kilos. Que en todas las manipulaciones que se realicen no hayan ni giros ni inclinaciones y el peso se manipule de forma cercana. Que en todo momento la altura de manipulación, la altura del agarre esté comprendida entre las caderas y los hombros del trabajador. Y la frecuencia sea una frecuencia baja. Y esto significa que en los pesos entre 3 y 5 kilos no sea mayor a 5 levantamientos por minuto
y en los pesos de 5 o 10 kilos no sea mayor a una manipulación por minuto. Si se dan todos estos puntos, ya sabemos que el riesgo por manipulación manual de cargas es muy bajo, que de hecho esto significa que el riesgo que tiene este trabajador en este trabajo de desarrollar un trastorno musculoesquelético no es significativamente mayor que el resto de la población. Y aquí, como decíamos, no hace falta hacer una evaluación más exhaustiva, más detallada. Y también existe otra tabla, que es la tabla, podríamos decir, ¿no?, de semáforo rojo, de condición crítica, que si se dan una de estas condiciones que ahora vamos a explicar, ya no es necesario empezar haciendo una evaluación, sino lo que tenemos que hacer de forma urgente es modificar la condición crítica, porque aquí el riesgo que tienen los trabajadores de desarrollar un trastorno musculoesquelético, especialmente a nivel dorso-lumbar, es demasiado elevada, es realmente intolerable. ¿Y cuáles son estas condiciones? Pues que se manipulen las cargas por encima de la cabeza, que no en mi caso, ¿no?, pero un percentil 90 de la población de talla estándar. Esto significaría por encima del 1,75 m. También que las distancias de alcance estén muy alejadas, es decir, que yo no me pueda acercar a la carga y la distancia de alcance sea mayor a los 63 centímetros, que hayan giros o inclinaciones mayores a los 45 grados, o que la frecuencia de manipulación pues ya no sea tan baja. Por ejemplo, ¿no?, en las tareas de manipulación de menos de 1 hora, que esto probablemente encajaría, ¿no?, en el sector que estamos hablando, pues se den manipulaciones, más de 15 manipulaciones, ¿no?, de levantamientos por minuto. En estos casos, pues deberíamos realmente cambiar estas condiciones, porque ya sabemos que el riesgo de que el trabajador se lesione es muy, muy elevado. Bueno, y hablando de manipulación manual de cargas, una de las primeras cosas que nos deberíamos preguntar es cuál es el peso máximo que un trabajador o trabajadora puede manipular. Pues en realidad, según, ¿no?, la ISO 11228, en su parte 1, el peso máximo a manipular en el trabajo depende del sexo y de la edad. Esto significa que los famosos 25 kilos en realidad significa que es el peso máximo que puede manipular un hombre de 20 a 45 años en condiciones ideales. Y la esencia de la ley no pretende ser discriminatoria, es decir, no pretende ser que, bueno, pues lo que vamos a hacer para cumplir las leyes, cuando tenemos un trabajador un hombre que cumple los 45 años, pues lo despedimos. No, sino la esencia de la ley es proteger el mayor porcentaje de la población trabajadora. De hecho, si conseguimos limitar el peso que se manipula manualmente a los 15 kilos, esto significa que estamos protegiendo al 95% de la población, concretamente al 90% de las mujeres y al 99% de los hombres. Mirad, hay un caso bastante nombrado, ¿no?, en un caso que parecía que fuera imposible limitar el peso de las cargas en el sector de la construcción, que fue, ¿no?, la de limitar los sacos de cemento de los 50 a los 25 kilos. Parecía, ¿no?, en los años 80 que esto iba a ser imposible y realmente pues ahora se ha conseguido. También tenemos un ejemplo en el sector de reparto, aunque, bueno, un poquito más tímido porque realmente la reducción de peso no ha sido tan importante, que es en el caso de las bombonas de butano, donde en los últimos años se ha optado por utilizar materiales más ligeros, más livianos, y también se ha dado alternativas, ¿no?, a bombonas pues, de menor capacidad. Pero es verdad que aunque limitar el peso de la carga es una medida preventiva estupenda, en el sector del reparto no siempre es fácil porque dependerá del producto que yo tenga que repartir. Lo que pasa, mira, os voy a contar ahora una anécdota que parece irreal, pero es completamente real. Me pasó a mí estas Navidades que, bueno, decidí regalar a un familiar un juego de mancuernas, ¿no? Que estaba muy motivado, ¿no?, para hacer ejercicio, y le compré en una tienda con servicio online, ¿no?, de reparto un juego de mancuernas de 15 kilos. Y la verdad es que me sorprendió bastante
cuando llegó el repartidor y tenía el juego de mancuernas en un mismo paquete, una cajita de cartón medio rota, porque por el peso se había roto, y sin asas ni nada, ¿no? A veces no es fácil limitar el peso, pero a veces también debemos utilizar el sentido común. Pues aquí era fácil, ¿no? Que aunque gastes un pelín más de cartón, pues si lo hubieran envuelto en 2 paquetes, pues hubiéramos pasado de 30 kilos a 15. Además, el repartidor sí que había ascensor, pero lo llevaba a mano, ¿eh? No sé dónde habría aparcado el vehículo, pero llevaba un buen rato con la caja a cuestas. Pero bueno, es cierto pues que en el caso, ¿no?, que se reparten electrodomésticos o muebles, pues es más complicado limitar el peso de la carga y deberemos optar por otras medidas preventivas. Y cuidado una cosa, que estos pesos que decíamos máximos, dependiendo del sexo y la edad, es cuando manipulamos en una postura ideal. Y una postura ideal significa que prácticamente no hay una flexión de tronco hacia adelante, el máximo son 15 grados, por tanto prácticamente inexistente. Estamos manipulando el peso en una altura entre los nudillos y el codo, con los brazos lógicamente estirados, no hay inclinaciones ni giros y realmente hay un buen agarre. A medida que nos alejamos de estas condiciones ideales, también disminuye el peso máximo que los trabajadores pueden manipular de forma segura sin que incremente, ¿no?, su riesgo de trastorno musculoesquelético. Y de hecho, consideramos que una persona en el trabajo manipula cargas a partir de los 3 kilos, porque sabemos por estudios epidemiológicos que si una persona manipula de forma habitual cargas a partir de los 3 kilos en condiciones muy desfavorables ergonómicamente, puede desarrollar un trastorno musculoesquelético. 3 kilos parece poco, pero si yo los tengo que alcanzar por encima de la cabeza y no es algo puntual, sino que es algo habitual, con el paso del tiempo, de forma acumulativa, yo podré tener una lesión osteomuscular. Mirad, en la ISO 11228 podéis consultar esta tabla donde nos habla de los factores correctores para conocer el peso máximo que una persona puede manipular en el trabajo de forma segura. Y básicamente, no entraremos mucho, pero básicamente para calcular el riesgo por manipulación de cargas, una tarea simple, se utiliza esta ecuación que veis en pantalla, que básicamente se tiene en cuenta, bueno, se coge la población que yo tengo, si tengo hombres, pues yo qué sé, mayores de 45 años, ¿no?, pues veíamos que el peso límite eran 20 kilos, pues cogeríamos este peso límite y le aplico un factor de distancia vertical, es decir, si yo en vez de agarrar la carga a una altura óptima, pues ya la agarro más arriba o más abajo, pues le aplico un factor corrector. También si hay un desplazamiento, ¿no?, si yo cojo la caja desde arriba y la bajo, este desplazamiento también hay que aplicar un factor corrector. También la distancia horizontal, ¿no?, donde lo voy yo a alcanzar. Si hay asimetrías, también la frecuencia en que yo manipulo y si tengo siempre unos buenos agarres. Nos imaginamos una situación completamente hipotética, ¿no?, y escogemos esta referencia que decíamos, que tenemos en mi población trabajadora hombres mayores de 45 kilos. Pues bien, si el único parámetro que dista de la postura ideal es la altura vertical, y en vez de cogerlo, ¿no?, a una altura óptima, lo cogemos a partir del metro 40, pues debemos aplicarle este factor corrector que podemos ver aquí en la tabla de 0,81. Y esto significa que el peso máximo que pueden manipular de forma segura ya no son 20 kilos, sino que son 16 kilos. Para ver un poquito más, ¿no?, estos aspectos críticos, pues vemos que si el alcance es a 1,75 m, es decir, al punto límite, ¿no?, casi a nivel de la cabeza, pues vemos que en el caso de las mujeres entre 20 y 45 años ya la masa límite, ¿no?, el peso límite que pueden coger ya no es de 15 kilos, y que es de 10,5 kilos, y en caso de que lo cojo desde el suelo, pues pasa a ser de 11,7 kilos, prácticamente 12. Una medida muy efectiva a nivel organizativo a la hora de manipular cargas, cuando son cargas pues de cierto peso, es trabajar en equipo. Pero cuidado
que no podemos decir, mira, si un trabajador puede manipular de forma segura 20 kilos, pues 2 trabajadores van a poder manipular de forma segura 40 kilos. No es así, porque en realidad el peso límite que puede manipular un equipo no es igual a la suma de las capacidades individuales. Porque claro, también hay el factor coordinación, que si no hay una coordinación óptima, pues no se van a distribuir de forma equitativa los pesos. De hecho, en la guía técnica del instituto nos indica que cuando se manipulan pesos en pareja, en realidad el límite de peso viene a ser 2/3 de la suma de los pesos límites que podrían movilizar a nivel individual. Y en el caso de que en vez de hacerlo entre 2 personas se haga entre 3, el peso límite a manipular es la mitad de la suma de los pesos límites individuales. También la ISO 11228 también nos habla de aplicar un factor corrector, aunque en este caso no diferencia si son 2 o 3 personas, y el factor multiplicador sería de 0,85, que esto vendría a ser, ¿no?, 2,55 tercios. Sea como sea, es importante entender esto, que manipular entre varias personas es efectivo, evidentemente, pero como que no podemos garantizar una coordinación óptima y que no se repartan por igual los pesos, aparte que entraña otros riesgos, pues realmente el límite baja y hay que tenerlo en cuenta. Vale, en el sector de reparto a domicilio, un aspecto realmente crítico es la distancia vertical. ¿A qué altura yo tengo que agarrar la carga? Lo ideal, decíamos, que es entre los nudillos y los codos, y esto significaría que en un percentil 90 de población sería más o menos sobre los 75 centímetros y no debería haber un gran desplazamiento, un desplazamiento desde donde yo cojo hasta donde yo deje, debería ser más o menos de 25 centímetros y no más. Y nunca, ni que sean pocas veces, ni que sea poco peso, se debería manipular objetos por encima de la cabeza. Por tanto, o bien limitamos la carga del vehículo, pero esto suele ser una adaptación económicamente poco rentable, o bien utilizo soluciones técnicas, adapto ergonómicamente el vehículo, como por ejemplo utilizando sistemas de grúas o inclusive, como ahora veremos en un pequeño vídeo, podemos adaptar técnicamente el vehículo y combinarlo con una carretilla elevadora. Os comparto el vídeo. Lógicamente, estas adaptaciones, estas soluciones técnicas tienen un coste, pero es verdad que las incapacidades temporales de los trabajadores también tienen un coste económico y, lógicamente, un coste para la salud de las personas. Por tanto, es algo que se debería intentar apostar. A veces, aunque se le den soluciones técnicas, algunos trabajadores son reacios a utilizarlas porque dicen que es más lento. Bueno, igual hay unos segundos de mayor lentitud, pero también lo que es más lento es el tener una lesión. Por tanto, realmente hay que apostar para encontrar soluciones técnicas que en el mercado las hay. De hecho, cada vez más vemos empresas de reparto a domicilio que las han implantado, ¿no?, en su flota de vehículos. Ya no es algo teórico, sino que ya es algo real. Y antes hablábamos que había la posibilidad de hacer una evaluación rápida para ver si teníamos la condición aceptable o la condición crítica en el caso de la elevación de cargas, y también lo tenemos en el caso de transporte. En cuanto a transporte, me refiero a coger una caja o un objeto del tipo que sea y andar con ella. Pues en la ISO 11228 sabemos que en un turno de 6-8 horas no se deberían alcanzar la carga acumulativa durante todo el turno de 4.800 kilos en distancias de 1 a 5 metros
Y en caso de hacer distancias más largas, entre 5 y 10 metros, no se deberían superar en el turno de 6-8 horas los 3.600 kilos que transporta la persona de forma manual. Pero cuidado, que también se debe cumplir que en periodos más cortos no se concentre un transporte importante de peso. Por ejemplo, en un minuto de tiempo no se deberían alcanzar los 60 kilos de peso en distancias, podríamos decir, relativamente cortas, de 1 a 5 metros, o de 45 kilos en distancias de 5 o 10 metros. Si se dan todas estas circunstancias, podemos decir que en relación al transporte, bueno, pues el riesgo es realmente bajo, y el riesgo que tiene un trabajador de tener, por ejemplo, una lumbalgia es el mismo que si estuviera trabajando en una oficina, por ejemplo. Y también tenemos la condición crítica, y que nos dice que nunca deberíamos transportar manualmente cargas a una distancia mayor a 20 metros, que no son tanto, depende, ¿no? En las ciudades, depende de donde se aparque el vehículo, enseguida se pueden alcanzar, y que tampoco se deben superar, ¿no?, los 6.000 kilos transportados en distancias de 1 o 5 metros. Pero sin lugar a dudas, la mayor medida preventiva en relación al transporte es no utilizar, que no sea una opción, transportar las cargas manualmente. Podemos dar algún paso con la carga, pero si tenemos que realmente desplazarnos, deberíamos utilizar siempre carretillas o plataformas. Y no es una opción que les damos a los trabajadores, realmente es una obligación, ¿de acuerdo? En el mercado, por suerte, hay carretillas y plataformas para casi todos los productos que se puedan repartir a domicilio y que se puedan transportar. Inclusive, ¿no?, veíamos algunas que eran elevables de forma mecánica y realmente nos disminuían o nos erradicaban por completo la necesidad de tener que elevar o descender una carga. De hecho, una de las tareas con mayor carga física en el reparto a domicilio relacionada con la manipulación manual de cargas es el tener que llevar una carga en domicilio sin ascensor, ¿no?, subiendo por la escalera. Pues realmente también sabéis que en el mercado hay carretillas subescaleras, como esta que es manual, o como esta que es eléctrica, y realmente aquí se disminuye mucho la carga física. Esta además pues combina las dos estrategias técnicas, ¿no?, que es una plataforma que puede elevar la carga, por tanto yo lo puedo poner a nivel de donde tengo que coger la carga, lo bajo a nivel del suelo, elevado un poquito para poder hacer el transporte, subo por la escalera de forma asistida eléctricamente. E inclusive también hay pues carretillas o escaleras para electrodomésticos que sean bastante voluminosos. Inclusive hay orugas que pueden subir escaleras a electrodomésticos que, aparte de ser voluminosos, realmente sean muy pesados. Sí que es verdad que es un pelín más lento, pero realmente no es una opción. Tenemos que apostar para esto para disminuir el riesgo de sobreesfuerzo. Y es cierto que algunos repartidores llevan la carga en mochilas. Y es una pregunta que a veces hemos recibido aquí en MC Mutual, que, por ejemplo, nos preguntan a alguna empresa de cuál sería el peso límite que una persona puede transportar o un trabajador puede transportar en una mochila. Es verdad que hay bastante normativa que nos habla del peso máximo cuando manipulamos las cargas por delante del cuerpo, pero no hay ninguna normativa a nivel laboral que nos diga el peso máximo que debemos llevar a la espalda. Lo que sí que podemos utilizar un poquito son las recomendaciones que se hacen en las mochilas de montaña. En las mochilas de montaña no se recomienda que el peso que lleve una persona supere el 20% de su peso corporal, y si tiene que llevar durante toda la jornada la mochila, no debería superar el 10% de su peso corporal, ¿de acuerdo? Entonces, esto significa que realmente deberíamos, bueno, puede ser una solución, pero para llevar productos de poco peso, si no deberíamos buscar otra alternativa. Y tampoco deberíamos apostar porque el trabajador llevase siempre la mochila a cuestas, sino que deberían haber sistemas de anclaje homologados y seguros para poder ponerlo en el vehículo en el desplazamiento. Y se ve poco, pero realmente esto disminuye bastante la carga muscular a nivel de espalda. Se deberían buscar mochilas que también tuvieran un cinturón a nivel de la cadera.
Porque, ¿qué pasa? Que igual que cuando llevamos una buena mochila de montaña para hacer travesía, lo que hacemos es ajustar bien la carga de tal forma que el peso recaiga en la cresta ilíaca, ¿no? en los huesos de la cadera, por así decirlo. Y de hecho, ¿qué es lo que hacemos cuando nos ponemos una mochila de montaña? Comprobamos para ver si lo tenemos bien ajustado y deberíamos poder pasar un dedo. Y esto significa que en realidad la cincha de la mochila no está en contacto con los hombros. Si está en contacto con los hombros es más que probable que el peso recaiga en ellos y por tanto lo esté soportando mi espalda. Por tanto, lo importante es, si los trabajadores tienen que llevar mochila, pues que permita un buen ajuste a nivel de las caderas y limitar el peso. No es recomendable que lleven más del 10% de su peso corporal. Y otra pregunta que habitualmente o recientemente nos estás haciendo es si en el caso del reparto a domicilio sería una buena solución utilizar exoesqueletos. Y normalmente nos preguntan por los exoesqueletos de espalda pasivos, es decir, que no llevan un sistema eléctrico, sino que, bueno, o bien llevan un sistema de poleas detrás o un sistema, ¿no?, de material elástico que lo que hace es asistir la extensión de la espalda, es decir, yo me puedo agachar a coger una carga, pero cuando me levanto el exoesqueleto me lo está asistiendo y también me está frenando un poquito, me está dando un poquito de apoyo en las posturas de flexión mantenida. La verdad es que, bueno, el uso de exoesqueletos es lógico, que las empresas pues empiecen a interesarse por ellos, especialmente en aquellos casos donde es muy complicado limitar los pesos, es muy complicado automatizar por completo la manipulación manual de cargas y, por tanto, eliminar el riesgo. Entonces, es lógico. Y lo cierto, por eso, es que hay expertos con opiniones un poquito distintas. Hay expertos pues, que realmente ponen de relieve, al igual que nos apuntan los estudios que hay al respecto, pero que son estudios de laboratorio, que nos dicen que utilizando un exoesqueleto de espalda podemos disminuir la carga muscular a nivel de espalda entre un 10 y un 40% y, por tanto, es algo pues beneficioso, ¿no? Estos trabajos pues que continuamente tienen que estar manipulando cargas, pero también hay otras opiniones de expertos como la de la propia NIOSH que nos habla más de la prudencia, ¿no? De hecho, la NIOSH, al igual que hizo en su día con las fajas lumbares, que al principio nos dijo, cuidado, que esto no es la solución realmente es apostar por medidas preventivas colectivas y no individuales, y posteriormente nos dijo, cuidado, que inclusive es perjudicial para la salud porque en realidad pues está atrofiando la musculatura de la espalda, etcétera, etcétera. Pues también nos empiezan a decir que cuidado, que con los exoesqueletos quizás podría pasar esto. Bueno, deberemos estar alerta, ¿no?, a lo que pasa en los próximos años, a tener mayor evidencia, ver también lo que pasa a medio o largo plazo, pero un poquito el criterio sería, igual no hay que descartarlo de entrada, hay que ser prudentes pero no descartarlo, pero sí que analizar bien cuáles son las condiciones y dejarlo para la última acción. Lógicamente, es mucho mejor colocar una grúa en el vehículo que simplemente darle un exoesqueleto al trabajador, pero si ya he mejorado al máximo las condiciones ergonómicas, puedo valorar la opción del exoesqueleto. Lo que pasa es que el exoesqueleto no es para todas las tareas. Por ejemplo, no nos va a evitar que la persona gire o incline el tronco. Simplemente, que ya está bien, nos va a asistir el hecho de tener que levantar una carga. Cuidado también que en el reparto a domicilio muchas veces no es tanto el elevar una carga, sino frenar el descenso de esta carga. Y cuidado también porque aunque los estudios nos digan que puede disminuir entre un 10 y el 40%, dependiendo del músculo, depende de las condiciones del estudio, la fuerza que tiene que realizar la musculatura de la espalda, cuidado porque mirando bien estos estudios, la mayoría de ellos se hace con pesos pequeños que no superan el 10% del peso corporal de la persona. Por tanto, que funcione, que haya una reducción en un peso de 6-10 kilos, no significa que haya la misma reducción en pesos de 15 o 20 kilos. Y no hay ningún sustento legal que nos diga que utilizando un exoesqueleto podemos levantar más peso. No. Tenemos que implantar todas las medidas preventivas
y puede ser algo a valorar, pero no puedo decir que utilizando un exoesqueleto estoy disminuyendo el riesgo y, por tanto, los trabajadores pueden levantar más peso. Importante también la formación en manipulación manual de cargas. Pero cuidado, no una formación generalista que le diga a los trabajadores que tienen que mantener las curvas de la espalda y doblar las piernas, sino que lo que tenemos que hacer de manera teórica y sobre todo práctica es practicar la forma más segura para realizar las manipulaciones que habitualmente hacen en su trabajo, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que estar en el vehículo, hay que probar cómo manipular la carretilla, etcétera, etcétera. Y es una medida preventiva, pero cuidado que una técnica correcta no asegura la disminución del riesgo. Lo puede disminuir, pero no lo elimina por completo. Y, lógicamente, los trabajadores del sector reparto a domicilio tienen derecho a la vigilancia de la salud como cualquier trabajador. Y esto significa que no se deben hacer simplemente protocolos generalistas de vigilancia de la salud que consisten en una analítica para saber si el trabajador tiene o no colesterol. Esto está muy bien, pero también debemos vigilar la salud atendiendo a sus riesgos específicos. Por tanto, si manipulan cargas, también se deberá aplicar el protocolo del Ministerio de Salud que tiene al respecto. Muy bien, dejando un poquito de lado el tema de la manipulación manual de cargas, nos centraremos un poquito en esta parte ya muy final de la ergonomía en la conducción. Lógicamente, la ergonomía en la conducción va a depender del tipo de vehículo que cada trabajador utilice. Ya Mari Carmen nos lo ha comentado, pero ahora también nos lo recuerdan en el chat. Tenemos un vídeo, ¿no?, de ergonomía al volante, que aunque en el vídeo aparezca un turismo, es prácticamente igual y se puede utilizar también, ¿no?, como medidas ergonómicas en una furgoneta o en un vehículo ligero. También muy interesante la ergonomía en el caso de que los trabajadores se desplacen en bicicleta. Casi siempre los trabajadores se acuerdan de subir o bajar el sillín, más que nada porque si no, no llegan bien a los pedales. Pero realmente es muy importante ajustar el resto de medidas ergonómicas. Esto implica, ¿no?, ajustar el retroceso o el avance del sillín, su inclinación, porque es muy importante adoptar una buena postura, porque claro, no es lo mismo coger la bicicleta para ir al trabajo, que igual son 15 minutos, que estar todo el día en la jornada utilizando este tipo de vehículos. Os dejamos también en el chat el enlace al folleto de Pedalea con Seguridad, donde, entre otras cosas, se hace hincapié en las adaptaciones y los ajustes ergonómicos en el caso de utilizar una bicicleta. Y una medida preventiva muy interesante y que, bueno, se utiliza poco, aunque cada vez más, es implantar programas de actividad física en el trabajo. Implantar programas de actividad física en el trabajo no es más que lo que acabamos de ver en el vídeo. Existe mucha evidencia en el mundo deportivo de lo que hay que hacer para evitar lesiones. En el mundo del deporte de élite no hay ninguna duda que un trabajador, ¿no?, un deportista de élite, tiene que preparar muy bien su musculatura para aumentar su capacidad física. Por eso hace ejercicios específicos para desarrollar la musculatura que va a necesitar en su puesto de trabajo. Nunca va a empezar a trabajar
Nunca va a empezar a jugar un partido de fútbol, por ejemplo, en frío, siempre va a calentar y después va a tener, ¿no?, que hacer una serie de ejercicios para volver a la calma, ya sea tema de volver a la calma, ya sea ejercicios de estiramientos, etcétera, etcétera. Además, practica mucho el gesto técnico. Aunque lleve muchos años practicando el deporte, cada semana está intentando mejorar para que lo haga de forma más efectiva. Pues en el caso de los trabajadores de reparto a domicilio, que en parte tienen un trabajo físico, es importantísimo también hacerlo. En MC Mutual tenemos un programa que llamamos Fitwork MC, que asesoramos a nuestras empresas mutualistas en la implantación de programas de actividad física. Y lo que hacemos es analizar, ¿no?, las condiciones ergonómicas, las condiciones laborales en general, y de esta manera lo que hacemos es un programa específico para prevenir los trastornos musculoesqueléticos en este puesto de trabajo en concreto, ¿no? Y los trabajadores se descargan una aplicación en el móvil donde pueden ir visualizando los ejercicios y los practican. Para las personas que no trabajen, no sean trabajadores de empresas mutualistas, también tenemos en nuestro portal de prevención una serie de vídeos, ¿no?, una muestra de algunos vídeos y carteles, ¿no?, para intentar, pues, fomentar la práctica de actividad física, y también, ¿no?, se pueden utilizar estrategias como, por ejemplo, bonificar, ¿no?, el pago de un gimnasio, etcétera, etcétera, porque al final, aunque los trastornos musculoesqueléticos sean algo muy, muy, muy frecuente, en realidad sí que sabemos qué se debe hacer para prevenirlos y disminuir su sintomatología. Pues nada, hemos cumplido con el tiempo, justo ahora son las 12:30, entonces enseguida daremos paso al turno de preguntas. Y si me permitís, me ha dado un poquito de envidia a mí, Mari Carmen, ¿no?, que nos hablaba de una frase célebre de Confucio, y a mí me gustaría también utilizar otra frase célebre, ¿no?, que es que si hacemos siempre lo mismo, no podemos pretender, ¿no?, tener resultados distintos. Entonces, sabemos que los trastornos musculoesqueléticos son algo que pasa con mucha frecuencia y la prevalencia realmente es muy importante, y entonces no podemos estar haciendo siempre lo mismo, porque al final no vamos a tener resultados distintos. Por tanto, aunque no sea fácil, debemos apostar para mejorar las condiciones laborales y también las condiciones ergonómicas. Pues nada, no sé si hay alguna preguntita. En caso de haberla, Mari Carmen y yo estaremos encantadas de intentar responderlas. Muy bien, Vanessa. Pues sí, tenemos un par de preguntillas. Aprovecho que ya estás tú en cámara para lanzarte a ti la primera pregunta. Y Virginia nos comenta si los exoesqueletos son EPIs. Si los exoesqueletos son EPIs. No hay un sustento legal en nuestro país para considerar los exoesqueletos como equipos de protección individual. La única cosa que comparten con los equipos de protección individual es que su utilización son el último recurso preventivo. Es decir, primero, ¿no?, deberíamos mejorar las condiciones ergonómicas colectivas y, bueno, cuando ya lo tengamos todos más o menos controlado, podríamos valorar su utilización. Pero cuidado, que como no son EPIs, tampoco podemos obligar a los trabajadores a utilizarlos. También antes, cuando hablamos de prudencia, otra medida de prudencia en su utilización sería que los exoesqueletos se deberían utilizar únicamente en sujetos sanos, sin dolor de espalda. Si hay dolor de espalda, a priori no deberíamos utilizarlo, deberíamos realmente consultar con los servicios médicos. Y tampoco son EPIs, porque, bueno, en realidad si lo pensamos, ¿no?, a diferencia, por ejemplo, de un protector auditivo, utilizando un protector auditivo podemos saber, ¿no?, en qué medida disminuimos el riesgo. En realidad, utilizando un exoesqueleto, no podemos saber en qué medida disminuimos el riesgo. Podemos hacer estudios con electromiografía, por ejemplo, y podemos saber cómo disminuye la carga muscular de una zona en concreto, pero no podemos extrapolarlo a que esto significa una disminución en un porcentaje en concreto del riesgo. Y tampoco hasta la fecha hay ninguna normativa que nos hable de métodos de evaluación cuando se utilizan exoesqueletos. Por tanto, no. La respuesta es que no es un EPI. Vale, nos ha quedado claro. Te voy a dejar descansar. Voy a pasar a Mari Carmen a cámara, que tenemos una pregunta para ella.
Y Mari Carmen, Jorge nos comenta si es obligatorio disponer de un plan de movilidad para la pequeña empresa. A ver, no es obligatorio que la pequeña empresa tenga un plan de movilidad, pero sí que nosotros lo aconsejamos. Simplemente por el hecho de disponer de toda la documentación de lo que son los accidentes laborales de tráfico en un único documento. Y además tener así una visión a lo largo de los años de todo lo que se ha ido implantando. Y si ha sido efectivo o no, como hemos comentado. Pero no hay una obligación legal, simplemente una recomendación. Muy bien. Bueno, por ahora no estamos teniendo más preguntas. No sé si es que ahora a ver si se anima alguien más o realmente es que, bueno, lo habéis explicado todo tan claro que igual no ha dado pie a que la gente quiera preguntar nada más. Entonces, bueno, si os parece, pues visto que no hay más preguntas, podemos proceder a ir concluyendo el webinario. Y un placer haber compartido este ratito con todos vosotros. La verdad es que, bueno, hemos tenido bastantes asistentes y esto es una alegría, ¿no? Porque esto quiere decir que hay un interés realmente sincero en mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en las actividades de transporte y reparto a domicilio. Por mi parte, nada más, agradeceros a todos vuestra asistencia y también comentar que recibiréis un enlace a un cuestionario para valorar el grado de satisfacción en este webinario y agradeceríamos mucho que nos dierais respuesta porque realmente es la forma de mejorar cada día.